Hola chicas, vamos a empezar a realizar nuestra mini cartera DEVA. Bueno, tenéis un archivo con los patrones que vamos a necesitar para realizar este proyecto que están distribuidos en dos hojas. Vale, por un lado tenemos un patrón para lo que es el cuerpo o base de la cartera. Y por otro lado tenemos, en la otra hoja tenemos el patrón de la solapa y del compartimento interior. Os he especificado en cada uno de los patrones lo que tenéis que cortar. Básicamente, para realizar este proyecto no vamos a utilizar nada más que tela y entretela, ¿vale? Pero os voy a decir cómo lo voy a hacer yo. Mira, aquí tengo una terminada que os voy a enseñar, ¿vale? Aquí he combinado dos telas para lo que es la parte exterior y luego he utilizado otra para lo que es el forro. Esta que voy a hacer con vosotras, pues también la voy a hacer de esta manera, es decir, voy a utilizar tres telas. En los patrones os he puesto, por un lado, la tela exterior 1 sería lo que aquí se ve en tela de cuadros granate, que es como si fuese, es la tela que más se ve de todo el proyecto, ¿vale? Y la tela exterior 2 sería esta tela de estrellitas, que se va a ver en dos compartimentos y en las dos solapas, en la solapa exterior y en la solapa interior. Podéis hacerlo con una única tela si queréis. En ese caso, bueno, pues cuando pone tela exterior 1 y tela exterior 2 lo cortáis en la misma tela y sería pues todo en una misma tela sin hacer distinción, ¿vale? Si tenéis una tela que os guste mucho y la que queráis utilizar para esto, bueno, pues os va perfecto, no hace falta que hagáis el patchwork con las dos telas. Y bueno, pues también podéis utilizar la misma tela para el exterior y cambiar solo el interior, eso ya un poco como vosotras veáis. Como si os gusta el proyecto lo repetiréis, porque es una idea muy chula como regalo de, bueno, pues ahora de Navidad, que vienen estas fechas, o para utilizar nosotras, para hacer con distintas telas y tener en distintas en distintos bolsos, en fin. Os voy a decir la medida que tiene el proyecto terminado y mide, bueno, unos 8 centímetros de alto y de ancho 12, ¿vale? Y por dentro, bueno, pues os enseño que aquí le he puesto un cierre de imán, pero también podéis hacerlo con snap. Esto os lo explicaré después cuando vayamos a hacer el montaje. Y tenemos por un lado un compartimento. Aquí tengo tarjetas y algún billete, ¿vale? Un compartimento perfectamente cerrado. Y después tenemos esta solapita que abrimos y tenemos dos compartimentos. Aquí llevo el dinero y aquí llevo también tarjetas. Os cogen más tarjetas, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, he metido esto para que veáis un poco, pues, cómo queda. Ya veréis que es muy fácil y que queda, bueno, pues muy lúcida y sobre todo, pues como nos gusta a nosotras, además de que sea bonito, que quede, pues eso, algo práctico, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a poner a ello y os voy a explicar entonces qué es lo primero que tenemos que hacer. Vale, lo primero que tenemos que hacer es pasar todos los patrones a entretela, ¿vale? Yo no le voy a poner, también le podéis poner si queréis una guata, pero considero que queda perfecta con la entretela. De hecho, esta está hecha con entretela, todas las piezas de tela están entreteladas por todas las caras. Entonces, como aquí os explico, bueno, pues en esta tela, en este patrón en el que te os pone cuerpo entre paréntesis base, yo voy a hacer lo que es el cuerpo de mi cartera, ¿vale? Lo voy a hacer con este bichí así gris, oscuro, que fue de los últimos que le llegaron a Vanessa, que me encanta. Y va a ser, bueno, pues lo que equivale en esta a la tela de color granate. Después voy a utilizar para forro esta tela de algodón así en un tostadín, muy guapa, que trae como, bueno, pues como unos puntitos, muy sufrida. Y la tela exterior 2, que va a ser la que equivale en esta otra a la tela de estrellitas, pues la voy a poner en este bichí más grande en granate y beige. Vale.
Bien, entonces, lo primero que he hecho es que he recortado los patrones, aquí os he indicado algunas de las medidas. Es importante que cuando lo imprimáis, bueno, pues comprobéis que estas medidas que tenéis aquí indicadas, o bien estos 5 centímetros que os he marcado aquí, o el ancho de los patrones que lo tenéis indicado por aquí, comprobad que mide lo que os pone, que este tiene 16 de ancho y 23 de alto, este tiene 10 y este tiene 10. Para ello tenéis que imprimir seleccionando tamaño real o imprimir al 100%. No le deis a ajustar escala porque entonces os va a reducir el patrón. Una vez que lo tenéis impreso, pues bueno, lo recortáis y sí que os voy a decir que las líneas os las he puesto con un rotulador más bien gordito. Recortar no por la parte de fuera del rotulador, sino por la parte de dentro, porque si no le vais a estar sumando unos milímetros, de tal manera que cuando lo tengáis recortado apenas se va a ver el rotulador, ¿vale? Yo lo que he hecho es, como lo voy a repetir más veces, una vez que lo tengo recortado, los 3 patrones que voy a necesitar los he pegado en una cartulina de estas que utilizo, ¿vale? Y así, bueno, pues me van a durar más tiempo y me va a ser más fácil para pasar los patrones a la tela y a la entretela. Vale. Entonces, una vez que tenemos nuestros patrones preparados, lo que vamos a hacer es preparar todas las piezas en la entretela. Y vamos a tener que cortar 2 piezas de entretela de cada uno de los patrones. 2 piezas de este, 2 de este y 2 de este. ¿Qué vamos a hacer? La entretela, que voy a utilizar esta entretela fina de tela, porque bueno, como lleva capas de tela y luego vamos a meter las tarjetas y demás, con esto es suficiente. Ya os digo que queda bastante cuerpo y no requiere más. Si queréis poner una entretela un poquitín más rígida, bueno, pues solamente en caso de que utilicéis telas de algodón más finitas. Pero bueno, esta es una country que ya tiene bastante cuerpo de por sí. Y ya veis que bueno, voy a sacar las cosas para que veáis cómo queda sin las tarjetas y queda con cuerpo perfectamente. Entonces vamos a utilizar la entretela de tela fina, que es esta entretela de confección que podéis encontrar en cualquier mercería. La hay en negro, la hay en blanco, bueno, es la entretela esta finita. Lo que vamos a hacer es coger cada uno de nuestros patrones, dibujarlo en la entretela, que ya lo tengo aquí dibujado y recortado, y recortar por la línea, ¿vale? No dejéis margen de costura en la entretela. Una vez que tenemos las 2 piezas de entretela de este patrón, las 2 piezas de entretela de este otro y las 2 piezas de entretela de este otro, que las tengo aquí, lo que vamos a hacer es pegarlas a la tela de la siguiente manera. Voy a pegar con vosotras una de ellas para que veáis, bueno, no tiene ningún misterio, pero solo quería explicaros que yo voy a utilizar lo que es el borde de la entretela como la línea de costura, de tal forma que cuando cosamos solo vamos a tener entretela en la parte que nos queda ya hecha. En el margen de costura, no. Entonces, voy a pasar, por ejemplo, en este patrón, tendré que pegar la entretela, una en esta tela y otra en la tela que voy a utilizar de forro, ¿vale? Que era esta que estaba aquí. Entonces, voy a pegar esta con vosotras para explicaros. Pues nada, esto no tiene ciencia, simplemente, bueno, aseguraros de que os queda bien pegadita, ¿vale? Y si utilizáis una tela de cuadros, pues bueno, pues fijaos que la tela, bueno, pues los cuadros estén rectos y bueno, para que quede curioso. Entonces, planchamos bien, presionando, porque si planchamos así frotando la plancha, no llega a activarse el pegamento de la entretela y a veces queda suelto. Entonces le vais dando calor así hasta que nos quede totalmente pegado. Vale. Una vez que tenemos hecho eso,
que tenemos pegada la parte la pieza de entretela en la tela que corresponda, que como os digo, os lo indico aquí. Esta pegaremos una en la tela exterior y otra en el forro. Esta pegaremos, bueno, en la tela exterior 1, que es la del cuerpo. Esta pegaremos en la tela exterior 2, que en mi caso será este, y otra en el forro. Y la solapa pegaremos una en esta tela y otra en la tela exterior 2, ¿vale? No en el forro. Entonces lo tenemos que pegar como estamos haciendo este. Y tenéis que dejar un trocito por el borde, porque ahora vamos a recortar con, bueno, pues con 1 centímetro de margen de costura. Yo ya lo hago a ojo, pero podéis ayudaros de la regla para ir marcando por el contorno una distancia de 1 centímetro o bueno, o el margen que vosotras queráis dejar. Y recortamos así. Ajusto el margen a 1 centímetro. Y así tiene que quedar la pieza. Por un lado la entretela, que es nuestra referencia, y una vez pegado, en el revés de la tela, recortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. Así tenemos que preparar todas las piezas que hemos previamente cortado en la entretela. Es decir, las 6 piezas que vamos a necesitar, guiándoos por la referencia que tenéis aquí. Acordaros, la tela exterior 1 es la que va a ir en el cuerpo de la cartera y la tela exterior 2 es la que vamos a poner en la solapa. En caso de que utilicéis la misma, todo lo que pone tela exterior va a ser la misma tela. Voy a planchar y a fijar, entretelar mis piezas y vuelvo. Pues una vez que tenemos ya todas las piezas entreteladas y recortadas con el margen de costura a 1 centímetro, pues ya nos vamos a poner a coser. Vamos a coger y emparejar las 2 piezas de tela base, de tela de la base de la cartera, que son esta tela exterior con el forro, el compartimento interior con la otra tela exterior y su forro correspondiente, y las 2 piezas de la solapa. Vamos a empezar a coser las 2 piezas de la solapa. Para ello lo que tenéis que hacer es encararlas. Como tienen los márgenes de costura bien, o sea, quiero decir, todos tienen 1 centímetro, pues voy a sujetarlas así. No me va a costar que coincidan las líneas. Y ahora me voy a la máquina y voy a coser todo por aquí, ¿vale? Vamos a dejar abierta la parte de abajo de la base. Rematáis al principio y al final. Bueno, pues ya está cosido. Fijaros que vuestra línea de costura es justo donde termina la entretela. Esa es nuestra marca para coser. Entonces, una vez que lo tenemos cosido, le podemos dar unos piquetes en estas partes curvas para que al voltear quede mejor, o si tenemos una tijera de zigzag, recortamos un poco el margen para que queden mejor las curvas. Como tenemos un margen amplio, pues no tenemos riesgo de que pillemos la costura. Recorto también aquí y recojo. Vale, pues ahora vamos a dar la vuelta a nuestra pieza. Sacar bien porque tiene este saliente en el centro que le hace un poco diferente. Y bueno, pues una vez que la tenemos ya dada la vuelta, bueno, la voy a planchar un poco.
y podemos dejarla así o darle una costura bien al filo, un poco para que quede más sujeto. Le voy a dar la costura sobre la marcha. Bueno, y así queda más asentado. Cortamos estos hilos. Y seguimos. Vale, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es marcar el centro de nuestra pieza y es importante que tengáis en cuenta la colocación de la tapeta ahora cuando cosamos lo que es la base de nuestra cartera, porque dependiendo de cómo la coloquemos va a quedar vista esta parte o esta parte. Las dos son tela exterior. Si ponemos esta, pues va a quedar toda igual, es decir, la tapeta que se va a ver es la misma que la del cuerpo y si no, bueno, pues es al contrario, que ese es el efecto que yo quiero conseguir. Vale, bueno, pues marcamos la mitad, ¿vale? Cogemos un boli que tenía por aquí, este mismo. Ahí. Y ahora vamos a marcar la mitad en la parte exterior, en la parte del cuerpo, pero la tela exterior, ¿vale? Vamos a doblarla así. Y marcamos la mitad. Bien, bueno, pues ahora vamos a colocar la tapeta, porque la vamos a coser, va a quedar sujeta ahora cuando cosamos la parte del forro con la parte exterior. La cara que queremos que quede vista para afuera, es decir, esta, tenemos que ponerla tocando con nuestra tela exterior. En este caso, esta quedará tocando con esta. Hacemos coincidir las dos marcas que hemos hecho. Esta como la marqué por el... Y alineamos en la parte de arriba, porque las dos piezas tienen el mismo margen de costura. Alineamos. Voy a sujetarlo así. ¿Vale? Y ahora colocamos el forro. Sujetáis con unos alfileres. Y vamos a coser por todo el contorno, dejando una abertura por este lado para darle la vuelta. Un truco para que os quede mejor cuando demos la vuelta, a veces la abertura no conseguimos que nos quede exactamente a la misma altura. Queda el margen de costura pues más arriba o más abajo y se nota por dónde hemos dejado la abertura. Para que quede mejor, lo que hacemos es que vamos a empezar a coser aquí. Empezamos a coser aquí y seguimos. Y cuando lleguemos aquí, en vez de rematar aquí, seguiremos hasta aquí abajo. O sea, así. ¿Vale? Entonces vamos a la máquina, cosemos así todo el contorno aquí y hasta aquí. De paso vamos a aprovechar y coser también el compartimento interior. Nada, lo que hacemos es encararlo, tal cual, sujetarlo con alfileres y coserlo. Vamos a dejar una abertura, lo mismo, aquí y aquí, o la podéis dejar en uno de los lados largos, como queráis. Y hacéis lo mismo, en vez de terminar aquí, continuáis la costura así, en L.
Y así cuando le deis la vuelta os va a quedar mucho mejor. Voy a coserlo y lo vemos. Ya lo tenemos cosido y ahora vamos a voltear nuestras piezas. Hacer el remate también en esta parte, al principio y al final. Aunque no acabéis aquí, continuáis y hacéis un rematín para que ahora cuando le demos la vuelta no se nos abra la costura. Lo primero que vamos a hacer es dar un piquete en las partes curvas o, bueno, pues utilizar la tijera de zigzag. Podéis recortar un poco el margen, si no luego también, porque queda un margen bastante generoso y al no tener guata, pues lo que voy a hacer es esto. Al final la abertura se la he dejado por este lado largo a la pieza interior. Ahí recorto todo mi margen con la tijera de zigzag. Luego, cortar así en chaflán las esquinas para que no quede mucha tela y nos quede más asentado a la hora de darle la vuelta. Y vamos a cortar esta también para dar la vuelta a las dos a la vez. Entonces, aquí voy a cortar así y así, al lado de la costura que hice. Y ahora ya recorto con la tijera de zigzag. La verdad que yo esta tijera la utilizo mucho para estas cosas, ¿no? Bueno, esta parte que tenemos aquí la dejamos como está porque es la que vamos a tener que meter para adentro. Pues ahora damos vuelta a nuestras dos piezas. Y vais a ver cómo queda esto mucho más asentado. Bueno, sacáis bien las costuras, ¿vale? Y en esta parte, que sería la parte que nos queda abierta por donde le hemos dado la vuelta, la propia costura que hemos hecho nos va a decir hasta dónde tenemos que llevar nuestro margen. Hasta ahí. Lo vamos a planchar. Echamos toda la pieza. Fijaros que queda, o sea, lo vais a ver cuando lo hagáis, ¿vale? Porque esto es cuando se hace, cuando se queda mucho mejor. Queda mucho mejor que si no, que si hacemos la terminación en recto. ¿Veis ahí? Plancháis bien, porque así si se ha despegado un poco la entretela también se vuelve a reactivar el pegamento. Y ahora vamos con la otra pieza. Esta la tenemos abierta por aquí. Vale. Con esta parte del pincel sacáis bien las esquinas
Y fijaros que al doblar, el haber hecho esa costura lateral, bueno, pues ya nos ayuda a que quede mucho mejor esta parte abierta. Planchamos. Y estas aberturas que hemos dejado, que en las dos partes, las cerramos a puntadina escondida, o si no, bueno, pues tampoco es necesario, si le vais a dar la costura de esta costurita al filo, porque ya quedaría cosida. Pero por si acaso la costura se os va un poco más al interior, casi mejor que le deis unas puntadas así a puntada escondida y así queda perfectamente rematado. Entonces, una vez que cerréis los dos huecos, dais una costura al filo en esta parte y otra en esta parte. Continuamos, chicas.